Un saludo cordial, soy el doctor Omar Abreu Valdivia. Les doy la bienvenida a un nuevo encuentro con el conocimiento. En este caso, para referirnos al artículo científico. Intentaremos explicar en qué consiste, cómo se estructura y de qué manera debemos proceder para su elaboración. Sin más preámbulo, entremos directamente en el contenido previsto. ¿Cuál es la finalidad esencial de un artículo científico? Según la UNESCO, se escribe y se publica un artículo científico para comunicar los resultados de investigación, para colocar las ideas que han salido de esa publicación al servicio de todos, lo cual debe hacerse de la manera más clara, concisa y fidedigna posible. Es inherente al trabajo científico y debe hacerse siguiendo rigurosamente las normas establecidas por cada una de las publicaciones. En tal sentido, entonces, pues un artículo científico facilita el intercambio de ideas, de conocimientos, el diálogo entre científicos, entre académicos y entre personas de ciencia en general. Desde mi punto de vista, un artículo científico es una demostración de madurez profesional, una creación científica, individual o colectiva, que resuelve un problema inherente a la naturaleza, a la sociedad o al pensamiento, llena un vacío teórico y realiza un aporte al conocimiento científico basado en hallazgos novedosos. Es decir, que para escribir y publicar un artículo científico se necesita una formación profesional rigurosa y una experiencia que nos coloque en una posición de éxito para este acto tan importante. Debemos escribir además acerca de aquello que constituye un problema para el desarrollo de la sociedad y en relación con aspectos que no estén contemplados en la teoría que se encuentra vigente acerca del objeto o fenómeno que se investiga. Por tal razón, estaremos colocando al servicio de la comunidad científica aspectos que son novedosos, que constituyen un aporte significativo al desarrollo del conocimiento. Desde mi punto de vista, escribimos un artículo científico para comunicar resultados de investigación, intercambiar, dialogar y debatir acerca de los mismos. Sin embargo, es posible que no encontremos un consenso entre todas las personas que leen lo que publicamos. Si fuera así, lo más importante es que utilicemos una lógica, argumentos convincentes y que respetemos la diversidad de criterios. También escribimos para generar un nuevo conocimiento acerca del objeto que hemos investigado, lo cual facilitará la comprensión del mismo en un momento superior del desarrollo del conocimiento humano. El artículo científico obedece a una estructura y a normas que pueden ser generales. Siempre debemos seguirla con mucho rigor y debemos adaptarlas también a las exigencias de la publicación a la cual enviamos nuestro trabajo. No existe una estructura que tenga un carácter universal, invariable. Cada una de las revistas en las cuales podemos publicar nuestros trabajos tienen sus propias normas de publicación. Es importante que las estudiemos con calma y que adaptemos lo que estamos proponiendo a lo que establece la revista para que se facilite la publicación de lo que hemos investigado. Hay una estructura que podemos considerar como simple, sencilla o tradicional, que incluye título, autores, resumen en español y en inglés, palabras clave, también en español y en inglés, introducción, desarrollo, conclusiones y referencias. Esta es la que menos se utiliza, sin embargo mantiene su vigencia. Muchas veces cuando se convoca a un evento científico internacional, se mantienen estas normas y se establecen las otras, las que
han irrumpido con particular fuerza en el escenario de la escritura académica en los últimos años y a las cuales me voy a referir a continuación. La estructura más contemporánea, más novedosa, la que más se utiliza en la actualidad, tiene aproximadamente 10 apartados. Sin embargo, tampoco es estática, ni es dogmática, ni es exclusiva. Puede variar en dependencia de lo que dispongan los organizadores de los eventos internacionales o los editores de las revistas a las cuales enviamos nuestras propuestas de publicación. Incluyen título, autores, resumen también en español y en inglés, palabras clave de igual manera, español e inglés, introducción, materiales y métodos, en algunos casos metodología, pero tienen el mismo significado, resultados, discusión, conclusiones y referencias. También en ocasiones se permite que se incluyan agradecimientos y anexos, pero como dije, esto depende de lo que establezcan los organizadores de los eventos internacionales y los que deciden la política de publicación en las revistas internacionales. Entremos entonces en los componentes, en los apartados de la estructura que acabamos de mencionar. Comencemos por el título, que es la primera información a la cual tiene acceso el lector y en buena medida decide si éste consume lo que lo estamos proponiendo o si sencillamente lo rechaza. Lo que voy a decir tiene un carácter relativo, no es absoluto y tampoco es invariable. Debe tener entre 15 y 20 palabras aproximadamente. Repito, no es exacto, sino que es una aproximación, un acercamiento a la realidad a partir de mi experiencia. No incluye siglas, abreviaturas ni palabras sin contenido. Las palabras vacías, las palabras sin contenido no deben estar en ninguno de los apartados de nuestra escritura, pero en el título debemos tener especial cuidado con ello. Debe ser tan convincente que capte la atención del lector. Y les voy a mostrar un ejemplo de un artículo que elaboramos un grupo de investigadores y que ha sido aprobado para publicarse en la revista Información Tecnológica de La Serena, Chile. Ahora en el mes de junio tendrá lugar esta publicación. En este título, que someto al criterio de ustedes, hemos tratado de cumplir con estas regularidades que acabo de mencionar. Concretamente se trata de la pedagogía como ciencia, su objeto de estudio, categorías, leyes y principios. Es un título bien concreto, con palabras que tienen en toda su dimensión contenidos y expresan un mensaje y que ha sido aceptado por los editores de la revista y evaluado también positivamente por los árbitros que intervienen en este proceso. Los autores pueden ser 1, 2, 3 o 4. Este es el número que se utiliza comúnmente. Sin embargo, tampoco es una camisa de fuerza. Algunas revistas exigen hasta 3, otras permiten que sean 5. Así que todo lo que estoy explicando, repito, tiene un carácter relativo. Se está exigiendo que los apellidos se escriban separados por un guión, o sea, el primer apellido, un guión y después el segundo apellido. Debe incluirse la afiliación profesional, el nombre de la institución en la cual laboran los autores y el correo electrónico. Esta información es indispensable y también es generalizada. Veamos un ejemplo del mismo artículo que acabo de mencionarlo. Ha sido escrito por investigadores de la Universidad Técnica del Norte, que es la institución donde laboro, y por investigadores de la Universidad de Ciego de Ávila, Cuba. Aquí aparece mi nombre como primer autor, después aparece el segundo autor, el tercero y el cuarto autor. He escuchado afirmar que lo que ocurre en relación con el orden de los autores establece que el primero y el último son los que más aportaron. Sin embargo, esto no es exactamente así. Depende
de las normas que tenga establecida la revista. Lo más común, lo más generalizado también es que el orden en que aparecen los autores en la publicación sea resultado de un consenso, o sea, de una reunión y de acuerdo previo entre los integrantes del equipo de investigadores. Y también lo más común es que ese orden establezca la medida en que los autores aportaron a la realización del artículo. O sea que no es exactamente cierto, no es rigurosamente lógico la expresión de que el primer autor y el último son los que más aportaron, sino que, como hemos dicho, esto puede ser interpretado de diferentes maneras y tiene mucho que ver con la política de publicación que tenga establecida la revista. El resumen o el abstract, según sea el caso, escrito en inglés y en español, es la segunda información más leída después del título. En él se revela el objetivo de nuestro artículo de investigación. Describe brevemente el tema, la metodología y los resultados, pero no entra en detalles. Para los detalles de estos componentes hay otros apartados dentro de nuestro artículo científico. Puede tener entre 80 y 300 palabras, según las normas de la revista o del evento. He tenido la experiencia de escribir artículos con 80 palabras en el resumen como máximo, otros con 250. 250 es el número que más se repite, y en algunos casos también se me ha exigido que tengan 300 palabras. Se escribe en un solo párrafo. Esta idea es importante. Nuestro resumen, nuestro abstract, debe estar en un solo párrafo. No contiene abreviaturas, siglas, citas, ni referencias a figuras, tablas, cuadros o gráficas. Y vamos a ver también un ejemplo en el caso del artículo que ya les he venido mencionando. Este es el ejemplo que les decía. Ya ha sido aprobado también por los editores y por los árbitros o pares evaluadores de la revista que también les mencioné. En él planteamos directamente: el objetivo del presente estudio es examinar el sistema teórico de la pedagogía como ciencia desde una perspectiva integradora. Requirió de la metodología de la investigación-acción participativa y del estudio documental para la búsqueda de artículos publicados en bases de datos científicas como la Web de la Ciencia, Scopus, Cielo y LatinDex. Se empleó el gestor bibliográfico Mendeley y el criterio de experto acerca de la utilidad y el carácter objetivo del sistema teórico de la pedagogía. Se examinaron 83 publicaciones y luego de un proceso de selección basado en sus aportes, se usaron 30. Los resultados evidencian la sistematización de la teoría acerca de la pedagogía como ciencia, la formulación de un sistema teórico que incluye la definición de su objeto de estudio, de sus categorías esenciales, de una ley y de sus principios. Se concluye, este es uno de los aspectos más importantes, que la pedagogía es una ciencia que posee un sistema teórico propio integrado, armónico y en desarrollo. No creo que sea perfecto, pero constituye un referente que, repito, tiene ya el aval de los editores de la revista Información Tecnológica y de los pares evaluadores que aprobaron la posibilidad de publicación de este artículo. Las palabras que constituyen la clave orientadora del artículo, desde mi punto de vista, son una brújula. Son orientaciones muy importantes también para el lector. Generalmente pueden ser 4 o 5, tampoco es un número exacto, puede variar este número, pero en la mayoría de los casos no van más allá de 5. Se relacionan estrechamente con el título. Y aquí también les muestro un ejemplo que tiene que ver con el artículo que hemos estado utilizando. Aquí las palabras clave son pedagogía, objeto de estudio, categorías, leyes y principios. Y en ambos casos, pues, se escriben también en español y en inglés.
Siguiendo la lógica, hemos llegado entonces a la introducción. En este apartado se recrea el problema de investigación de manera detallada. Se explican las causas de la investigación, las razones que la justifican, que determinaron su origen. Exige una lógica deductiva inductiva, o sea, transita de lo general a lo particular. Se sustenta en el análisis de fuente, en lo que han dicho otros autores acerca del tema. Siempre vamos a encontrar información relevante que otros autores han puesto a disposición de la comunidad relacionada con el tema que estamos investigando. Es importante que la busquemos, la encontremos y la utilicemos en este apartado. Plantea lo que se conoce hasta el momento, también lo que se desconoce, y ya debemos revelar aquí lo que pretendemos poner a disposición de la comunidad investigativa como aspecto novedoso relacionado con el objeto de estudio. Su redacción debe ser muy cuidadosa y exquisita, de manera tal que movilice la atención de los lectores. El siguiente apartado se denomina materiales y métodos, y en algunos casos metodología, como en algún momento precisé. En este apartado se revela la forma de proceder de los investigadores para lograr el objetivo, que ya fue declarado, que ha sido leído desde el resumen. Se refiere al tipo de investigación, si es cualitativa, si es cuantitativa, si es mixta, a los métodos que empleamos, pero no se trata de listar los métodos, sino que debemos describir para qué utilizamos esos métodos, a la selección de la muestra y a su caracterización, a las técnicas que aplicamos y a los instrumentos que implican esas técnicas, a las bases de datos que también utilizamos, a la lógica del proceso investigativo, todo lo cual debe estar explicado partiendo de las razones para su puesta en práctica, la manera en que se hizo y la utilidad de los mismos. O sea que no se trata aquí de relacionar métodos, técnicas, procedimientos, instrumentos, sino que la metodología o los materiales y métodos implica que debemos detallar las razones que tuvimos en cuenta para aplicar esos métodos, esas técnicas, esos instrumentos, cuál fue el resultado que obtuvimos con ellos y con qué propósito se pusieron en práctica. Veamos un ejemplo del mismo artículo que hemos venido utilizando. Aquí está un párrafo en el que pretendo ilustrar de qué manera podemos redactar los materiales y métodos o la metodología. No crea que sea perfecto, pero puede servir de referente especialmente para los jóvenes investigadores. ¿Qué decimos aquí? Se introdujo el criterio de experto aplicado a 15 profesionales de diferentes nacionalidades con títulos de PhD en ciencias de la educación, con más de 10 años de experiencia en el ejercicio de la docencia, para recopilar la opinión de estos académicos acerca de la utilidad y el carácter objetivo del sistema teórico de la pedagogía propuesto. Las alternativas de evaluación oscilaban entre el 1 y el 5 en una escala ascendente para los siguientes indicadores: vigencia del tema, referentes utilizados, lógica de la propuesta, argumentos de la pedagogía como ciencia, definición del objeto de estudio, definición de las categorías, formulación de la ley, formulación de los principios, visión integradora del proceso educativo, coherencia del sistema propuesto, novedad del sistema teórico propuesto y utilidad académica, los cuales fueron evaluados como muy adecuado, bastante adecuado, adecuado, poco adecuado y no adecuado. Cada una de estas categorías tiene su sigla para facilitar el proceso de escritura de este importante apartado. Repito, no creo que sea una propuesta perfecta, puede tener también algunos puntos críticos, constituye únicamente un párrafo de ese apartado, pero repito, puede ser de utilidad para los jóvenes investigadores especialmente.
Hay algunos autores que afirman que los resultados constituyen el apartado más importante de la investigación. Sin embargo, si comprendemos que la investigación es un proceso que tiene varios componentes, que hay una relación entre ellos, pues es lógico que pensemos que cada cual tiene su importancia particular. Es cierto que este es un aspecto relevante, porque es el apartado del artículo que moviliza la atención de los lectores con mayor interés y sentido crítico. Se deriva del procesamiento de la información que hemos recopilado con la aplicación de los instrumentos, se redacta con elevado sentido de la responsabilidad o debe redactarse con elevado sentido de la responsabilidad, lo cual significa que no podemos incluir aquí algo que no sea fruto del proceso investigativo. Su contenido se basa en los hallazgos de la investigación, en la parte novedosa, en lo que descubrimos, que enriquece o modifica la teoría acerca de ese objeto o fenómeno y que nos ofrece una nueva perspectiva para comprenderlo y para analizarlo en el contexto en el cual se inserta y se desarrolla. La discusión se sustenta en los resultados, pero no los repite. O sea, no se trata de relacionar nuevamente lo que ya hicimos en el apartado de resultados. Es la dialéctica contradictoria, pero no antagónica, entre lo conocido, lo desconocido y el nuevo conocimiento. Pone al descubierto las limitaciones de la teoría vigente relacionada con el objeto de investigación. Es decir, ¿qué contiene esa teoría? ¿Cuáles son sus aportes? ¿Qué limitaciones revela? Y hasta dónde pudo llegar en ese análisis. Puntualiza los hallazgos de la investigación. Expresa la manera en que la investigación cubre el vacío teórico que existía acerca del objeto que se está investigando y coloca a disposición de la comunidad académica y científica la novedad de la investigación. Aquí es muy importante que se contraste lo que hemos resuelto nosotros con lo que ya habían dicho otros investigadores, otros estudiosos de ese objeto o de ese fenómeno. Las conclusiones son una especie de prueba de que el objetivo se logró o en caso contrario que no se haya logrado. Se refieren a aspectos esenciales dentro del proceso investigativo. Resaltan los hallazgos y sus consecuencias prácticas y teóricas. Se redactan de manera clara, precisa y breve. Deben dejar una sensación de satisfacción en el lector y son puntualizaciones convincentes que realizamos para tratar de convencer al lector si no se hubiera logrado tal propósito en la medida en que éste fue conociendo de todo el contenido que está incluido dentro de nuestro artículo. Ya no se permite, en la mayoría de los casos, que se utilice el término bibliografía. Ahora se exige que se escriba referencias. ¿Por qué razón? Porque en este apartado no puede aparecer texto alguno que no esté incluido en el análisis del contenido que hemos hecho en la redacción de nuestro artículo. Aquí debemos incluir información que esté relacionada directamente con el tema, que esté publicada en revistas asociadas a ese objeto de investigación, que se incluyan, si fuera posible, esto le daría mayor relevancia a la investigación, en bases de datos como Scopus, la web de la ciencia o Cielo, también libros o artículos que estén escritos en idioma inglés. Hay revistas que exigen ya que al menos el 50% de la referencia aparezca en este idioma, es decir, en inglés. Y les muestro un ejemplo de las normas APA, que son las más utilizadas. Se relaciona también con el mismo artículo que hemos venido realizando. Aquí está la forma en que debemos citarlo. Aquí están los autores, el año de publicación, el título, la revista. Aparece también el volumen, el número y las páginas supuestamente entre las cuales debe aparecer este artículo cuando ya esté publicado.
Les mencioné la importancia de incluir en nuestras referencias artículos que se encuentren en Scopus, que es una base de datos que se creó en el año 2004. Sin embargo, allí podemos encontrar información desde el año 1970. Incluye ciencia, tecnología, medicina y ciencias sociales. Y contiene más de 3.700 revistas, 210.000 libros, 8 millones de actas de congreso y de otro tipo de documentos, todos escritos con un rigor que ameritan su inclusión en la referencia de aquello que nosotros escribamos. En la web de la ciencia, otra de las bases de datos que podemos utilizar para nuestra referencia, hay información que incluye contenido de ciencias, ciencias sociales, artes y humanidades, que datan del año 1900 hasta la actualidad. Esta base de datos también proporciona herramientas de análisis que permite valorar la calidad de la información científica que podamos utilizar. Su contenido es multidisciplinar y proporciona información de alto nivel académico y con elevadísimo rigor científico. Sugiero entonces que estas sean las dos principales bases de datos que utilicemos para nuestra referencia. Hay otras, como ya les mencioné también, que son Cielo y Latindex, que también pueden ser utilizadas. Hasta aquí la información que quería compartir con ustedes. Espero que sea de utilidad práctica y que contribuya a la formación personal y profesional de cada uno de los que observe este video. Me despido con un abrazo fraternal y con la convicción de que en algún momento volveremos a encontrarnos.